Muchas gracias y ahora sí, a continuación presenciaremos la primera mesa de análisis denominada Uso de tecnologías de la información en los procesos electorales, la cual tiene como objetivo explorar las posibilidades que la academia y el ejercicio práctico han documentado para el uso de herramientas informáticas en la emisión del voto en procesos electorales. El panel está integrado por el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el doctor Francisco Rodríguez Enríquez. Él es profesor investigador y jefe del Departamento de Computación en Cinvestav en la sede Zacatenco, en la Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Tomás Barros Arancibia. Él es docente de la Universidad de Chile y gerente general de eVoting Chile. Un aplauso, por favor. Y como moderador contamos con la presencia del maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda, como ya les había comentado antes, consejero electoral, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral Ciudad de México. Y comenzamos. Por favor, señor. Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a tratar de dar inicio a esta mesa. Me interesa muchísimo porque básicamente la idea central sería que hiciéramos algunas reflexiones importantes sobre qué ha logrado hasta este momento el uso de tecnologías en el plano electoral y en el de los mecanismos de democracia directa, cuáles son sus logros hasta este momento y sobre todo detenernos un poco a pensar sus desafíos al momento en estos tiempos. Yo quisiera pedirle a los ponentes, vamos a tratar de que sean ponencias de alrededor de 20 minutos, yo les avisaré unos 5 minutos antes para que estén conscientes del tiempo. Todo esto con la intención de que al final pudiéramos tener un espacio para preguntas y respuestas. Yo mismo tengo algunas preguntas que quisiera formularles, entonces me parece que estamos en unas condiciones óptimas para avanzar con ese tiempo. Entonces empezaría con Víctor Espinosa. Víctor, le agradecería si comienza con su intervención. Muchas gracias, Yuri. En primer lugar, pues agradezco al consejero presidente Mario Velázquez por la invitación a este importante foro de digitalización de la democracia, herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Desde luego a Yuri Beltrán, a Bernardo Valle, a Mauricio Huesca, a Delia del Toro por la amable invitación a compartir algunas reflexiones. En realidad creo que el único rudo aquí en esta mesa soy yo, porque los compañeros son técnicos, es decir, en el sentido literal de la palabra, son los que trabajan con los sistemas y nos pueden hablar más de cuestiones relacionadas con las implicaciones técnicas del voto electrónico o del voto o de otros tipos de votación. Cuando se habla de digitalización, tenemos que incluir necesariamente el voto electrónico a través básicamente de las urnas electrónicas, pero también, como ya se dijo aquí, por el uso del internet, sistemas mixtos también, por ejemplo los e-poll o kioscos para el voto en el extranjero, etcétera. Y lo que voy a hacer es, dada mi condición de politólogo, nadie es perfecto, sabemos, es hacer unas reflexiones y un planteamiento general que a lo mejor hasta sirven digamos, de escenario en donde se pueden discutir las cuestiones más técnicas y las implicaciones más técnicas del voto o de la democracia digital. Lo que preparé yo básicamente son
ponderaciones, digamos, entre las ventajas y desventajas que se han señalado de este tipo de votaciones, que les digo, no solo es urna electrónica, sino internet o sistemas mixtos a los que han transitado algunos países y también algunas de las experiencias que ya hemos tenido en México. Es interesante recordar, por ejemplo, que en la Ciudad de México ya se votó por internet en 2012, o los casos de Jalisco, que han tenido el uso de urnas electrónicas para diferentes motivos, o los pioneros que se han señalado en el caso de Coahuila, por ejemplo, que también hay ejemplos de este tipo, pero también hay que recordar los malos usos que han manchado un poco, digamos, el optimismo que tenemos muchos sobre el voto digital, pues es el caso 2016 de Chiapas, ¿no? En donde pues a través de internet hubo problemas serios que llevaron a la anulación de la elección del diputado migrante y a la cancelación, de hecho, de la elección de diputados federales en el caso de Chiapas para esta elección. Bueno, ¿cuáles serían las motivaciones técnicas? Y este es un resumen, digamos, de algunos autores especialistas en el tema. Una tercera parte, aparte de las motivaciones, ventajas y desventajas, serían los resultados, o más bien el planteamiento de unas hipótesis que se hicieron de un estudio muy interesante para el voto electrónico en los casos de México, Chile y Argentina, por el profesor Joseph Renaud, y que sirven todas ellas positivas, digamos, los hallazgos positivos de las hipótesis planteadas. ¿Cuáles son las motivaciones técnicas del voto electrónico? Pues ahí están: incrementar la eficiencia en la recepción de votos, ya algunas de estas las señaló el consejero Yuri, mejorar la precisión en el escrutinio. Quien ha tenido la oportunidad en algún congreso o alguna situación en donde los compañeros de Jalisco llegan siempre con su urna electrónica, lo pueden comprobar, ¿no? La precisión con la que se hace el resumen es como estar en un cajero automático, de verdad, ¿no? Me encantan los consejeros de Jalisco porque a evento que va uno llegan con su urna y ahí hay oportunidad de picarle uno y comprobar rápidamente esto de la precisión en el escrutinio. Se reducen desde luego los resultados de la votación y se mejora la auditoría en los procesos de votación. Las motivaciones sociopolíticas, digamos, del voto digital, llamémosle así para incluir todas las formas que he señalado, son pues demostrar las capacidades de las nuevas tecnologías. Se busca aumentar la confianza en los procesos electorales, se busca proveer mejor información a partidos políticos y a ciudadanos y a ampliar las facilidades para la emisión del sufragio. Dice un autor, Fernando Barrientos, que dependiendo del tipo de sistema implementado, el voto electrónico, por ejemplo, en su versión vía internet, facilita la emisión del voto vía remota. Y pone el ejemplo del IPOL, que se ha instrumentado en diversos países europeos, que es la instalación de kioscos especiales para votar por internet en elecciones remotas desde cualquier país europeo, o por ejemplo la ventaja que tiene instalar urnas electrónicas adaptadas para personas con discapacidad visual, facilitando la emisión del voto. Es decir, ¿cuáles serían en resumen las ventajas de votar por internet? Es más económico para el votante y a la larga más económico para la autoridad electoral. Desconozco yo la vida útil, por ejemplo, de una urna electrónica, pero se mencionaba que lo difícil era la inversión inicial, ¿no? Para tener las urnas electrónicas. Desde luego, para votar por internet se hace necesario que haya conexión a internet, ¿no? Existe un menor impacto ambiental
porque se prescinde de toneladas de papelería y demás insumos, y la información viaja en tiempo real. Es más rápido y confiable contabilizar el voto, el voto. Ustedes, digamos, si la urna se cierra a las 6 de la tarde, si son urnas electrónicas, tendríamos resultados, ¿qué les gusta? A las 6:05, en media hora, digamos, pudiéramos estar sabiendo ya el resultado de una elección, con un corte de caja, de verdad, como se hace un cajero automático. Pero también hay desventajas, digamos, y muchas de ellas son percepciones de la sociedad. No saben utilizar la internet o bien no tienen acceso al mismo por razones económicas. Estaba viendo, por ejemplo, ahorita en la mañana un programa de Campeche, en donde pues hay comunidades enteras que no tienen ninguna posibilidad de acceso a internet, ¿no? Y ahí tendríamos que seguir por un tiempo instalando urnas tradicionales, ¿no? Que tiene, miren, otras ventajas también, como señalan algunos autores. Esta posibilidad de acercarse es un ejercicio cívico muy interesante a una urna, ¿no? Tradicional, ir acompañado de la familia, es toda un evento, digamos, en muchas comunidades, en muchas zonas, el ir a votar. Entonces, una de las cosas que se hicieron, por ejemplo, que a mí me parece que es un ejemplo interesante, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es que ustedes llegan a un centro de votación y pueden optar por el tipo de voto que quieren utilizar. Les preguntan a ustedes si quieren votar en la urna electrónica o si quieren votar en la boleta. Pero estaba pensando yo cuando decía Yuri del tipo de boletas que se hacen en Estados Unidos, hasta el listado nominal, no sé si han estado ustedes en un centro de acopio. Uno llega al centro de acopio y dice, mi dirección es tal. Y te dicen, ¿de veras? Sí, pero no está en la lista, no se anotó. No me anoté. Ah, pues anótese en el papel, en esta lista. Y ahí te anotas y te dice, ¿cómo quiere votar? Y ya. Y afuera están haciendo propaganda los candidatos todavía, ¿no? Vote por tal, aunque sea, retírese poquito aunque sea ahí. Y entonces ya escoges tú la vía por la que quieres votar y votas, y no hay ningún problema. Pero una de las cosas, de las propuestas a discutir que debemos de tener sobre la mesa también para lo difícil y complicado que es organizar una elección. Yo ahorita en el camino le platicaba a Beatriz, la consejera de Jalisco, que soy consejero distrital del INE, entonces, pero hice el camino inverso. Se me ocurrió primero ser consejero electoral de la Junta Local y ahora decidí entrar a un distrito. Olvídense del glamour de la Junta de Local, o sea, ahí está el trabajo en los distritos, en la friega, digamos, ¿no? Que al mes yo ya me andaba rajando y dije, no, pero ahora por orgullo lo saco. Pero la cantidad de recursos que implica instalar las urnas, o sea, es una cosa impresionante y yo no sé qué implicaciones tenga, pero una de mis propuestas sería instalar ya centros de votación a la manera de otros países. Es decir, en Estados Unidos no instalan casillas, instalan centros de votación que normalmente son escuelas. Y entonces uno se traslada a la escuela porque ya se hizo todo un trabajo de difusión en donde puedes ir a votar, que es una escuela, es un lugar, espacio público y es un centro de votación al que tú puedes acudir y les digo, escoger voto por una opción vía electrónica o voto por la vía tradicional. Creo que entre otras consideraciones debemos ir avanzando también a estas formas mixtas, no solo el tipo de boleta a utilizar, y son boletas súper sencillas, ¿no? No sé si las han visto, pero son de tachar, ¿no? De estos papelitos que luego también se pueden contar electrónicamente. Lo metes a la computadora como un examen y te sale el resultado, aunque no hayas votado
vía urna electrónica. Entonces, y los centros de acopio, insisto, que me parece sería muy, muy importante. De las desventajas, pues siempre será un mecanismo donde la inseguridad estará presente, el miedo a los hackers, a los rusos, ¿no? Ya saben cómo son los rusos, comen niños, entonces siempre le tenemos miedo, como el robo, compra de votos, y bueno, sería una discusión muy difícil en los congresos para que apoyen este tipo de opciones. Estas son algunas de las hipótesis que puso a prueba y todas resultaron positivas de un trabajo de Josep María Renaud sobre el voto electrónico que me parecen interesantes. Sus hipótesis son 5 hipótesis, dicen, asumimos que todas probadas, que las autoridades públicas y las empresas tecnológicas dedicarán más recursos hacia el contexto institucional cuando se lleven a cabo votaciones vinculantes. Es decir, no es lo mismo debido a sus efectos jurídicos. Esperaríamos valores más elevados en relación a las votaciones no vinculantes o pruebas piloto. Pues casi es obvio, ¿no? Es decir, si es vinculante el resultado, va a haber más interés en participar, va a haber más recursos. Entonces, déjense, dice él, un poco de andar haciendo pruebas pilotos y vayamos a la urna electrónica. Esperamos, dice la hipótesis 2, que las urnas electrónicas obtengan mejores valoraciones debido a su similitud con los cajeros automáticos. Era lo que decía Yuri, efectivamente, y los compañeros jaliscienses nos han enseñado que es como un cajero automático. Y bueno, también recordemos, yo esto todo lo veo como un proceso. Cuando empezaron los cajeros automáticos, no sé si se recuerdan, uno mismo su experiencia, uno tenía una reticencia a ir híjole, y si estos me transean, y todavía hay mucha gente con nivel de preparación alto que no tiene banca electrónica, por ejemplo, que el día que le llega el dinero porque le pagan por vía cajero automático, saca todo el dinero por el temor a que el banco se lo robe en las transacciones, ¿no? Mucha gente todavía, imagínense, pues mucha gente tiene desconfianza, tiene que ser necesariamente un proceso de educación cívica, digamos, en donde se vaya perdiendo la desconfianza para votar. Dice él, la hipótesis 3, esperamos fuertes críticas cuando se evalúe la seguridad y la confianza, evidentemente, ¿no? Van a decir muchos, pues esto no es seguro, con los casos que ha habido efectivamente. En mismo Estados Unidos, en Estados Unidos se dio marcha atrás en el voto por internet porque hubo problemas de hackeo, ¿no? Y eso golpeó mucho a la credibilidad de los sistemas de internet. Hipótesis 4, esperamos que la rapidez sea el ítem mejor valorado, tal y como se argumenta habitualmente desde los promotores de los sistemas de voto electrónico, como ya vimos, y esperamos que los votantes tradicionales justifiquen su elección con base en la supuesta inseguridad del voto electrónico o también algún tipo de sensación de tecnofobia, es decir, los que rechacen este tipo de voto electrónico van a hacerlo con base a la desconfianza, a la inseguridad o muchos a lo que hablan de tecnofobia. Finaliza diciendo que hemos hallado que los ciudadanos quieren seguir utilizando el voto tradicional, pero aunque parezca paradójico, también apoyan el voto electrónico. Por eso les decía yo que los sistemas mixtos nos ayudarán seguramente a avanzar en la confianza del ciudadano y en la medida en que sea más repetitivo este tipo de acciones, lograremos superar muchas de las trabas. Desde luego, necesitamos que haya internet confiable, rápido, etcétera, en todo el país para poder trabajar en sistemas de este tipo. Dice, desde luego, pues, la expansión digital no solo favorece a los mecanismos de democracia directa y participativa, lo vamos a ver en las segundas mesas con las experiencias de democracia participativa que se han tenido tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, sobre todo en el tema de los presupuestos participativos, y a las más tradicionales formas de la democracia representativa se disminuyen los costos individuales de votación, información
y deliberación, sino que también se fortalecen las prácticas de control y vigilancia, el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como la rendición de cuentas gubernamentales. Hay otro autor que señala que que llama la atención en torno a los riesgos de ahondar las desigualdades vía la brecha digital. Esto es cierto, ¿no? Es decir, en una sociedad que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, pues evidentemente se ampliará la brecha entre modernos y tradicionales, en el sentido de no acceso a este tipo de participación. Una de las cosas, y con esto ya termino, traía algunas cuestiones que tienen que ver más con algo que yo estudio más a fondo, que es el voto desde el extranjero, pero yo reiteraría dos situaciones que tenemos que ver en el futuro de estas discusiones. Bueno, ahí les traía del volumen de lo que implica, por ejemplo, el voto desde el extranjero y lo que significaría la introducción de métodos de sistemas de digitalización. Miren ustedes, del universo del que estamos hablando, solo en Estados Unidos, 33 millones de personas de origen mexicano, 21 millones nacidos en México, no nacidos en Estados Unidos 11 millones, y su calidad en términos de situación legal, nuestra naturalización es bajísima. Estas son el acumulado de toda la historia de naturalizados en Estados Unidos, es de los colectivos de las minorías con menos tasas de naturalización, apenas 2 millones en toda la historia. Y hoy acaba de anunciar Donald Trump que va a prohibir la residencia legal a todos aquellos que dependan de asistencia social, ¿no? Porque son pobres y significa que no pueden justificar, que no trabajan y no pueden justificar su estancia en Estados Unidos. Estos son los residentes, y el mayor grupo de los no nacidos pues son indocumentados, como ustedes saben. Y los retos que implica, pero ya por orden del tiempo, yo creo que estas dos situaciones, junto con el voto digital que yo apoyo, sería también ver la posibilidad del voto en ausencia. Y esta es otra discusión, desde luego, pero el voto en ausencia a la manera que lo hacen en Estados Unidos, creo que debemos ya ir pensando para el caso del voto desde el extranjero, es decir, la posibilidad de no sujetarnos a plazos estrictos, sino que lo podamos hacer no solo desde el exterior, sino en México. Porque recordemos que lo que adoptemos para el exterior lo tenemos que adoptar para México. Y cuando hablamos de voto por internet, para los mexicanos de fuera, lo tenemos que pensar para los mexicanos de dentro, porque es un derecho político también de los mexicanos de dentro, no solo de los mexicanos de fuera. Y esto que les decía al inicio, ir pensando en opciones de centros de votación o oficinas en el extranjero, o de oficinas electorales y kioscos en el extranjero en donde podríamos instrumentar urna electrónico y boleta electoral, así como también voto por internet en estos e-polls en el extranjero. Yo lo dejaría hasta ahí para ceñirme al tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues doctor Espinosa, muchas gracias por sus reflexiones. Me queda claro que tenemos todavía desafíos que vencer. Sí, avanzamos hacia el voto electrónico, conectado en una red o sin conectarse en una red. Hay sistemas fáciles, hay sistemas que simplemente hacen más difícil la votación y lo complican, y está Chiapas.
Vaya que el tema de Chiapas hizo, como lo decía el doctor Espinosa, pues provocó una nueva reflexión en cuanto a la seguridad en estos sistemas. Cuando uno revisa bien lo que ocurrió en el caso chapaneco, buena parte de los problemas asociados no tuvieron que ver exactamente con el Internet. No es una historia de unos hackers que se metieron a manipular sistemas, más bien ocurrió por otras vías, pero sí efectivamente coincidió con un voto por Internet y además una votación orientada hacia el extranjero. Dicho lo anterior, quisiera ahora pedirle al doctor Francisco Rodríguez de Sinvestav que nos regale una reflexión de alrededor de 20 minutos. Por favor, doctor. Gracias. Sí, gracias por la amable invitación, especialmente al consejero Yuri Beltrán Miranda y en general al INE, por permitirme tener esta presentación. Como decía mi colega que me precedió, el doctor Espinosa, es importante saber para qué tipo de audiencia se va a hacer la presentación. En mi caso, yo pertenezco al Departamento de Computación y es importante el tipo de audiencia para saber el tono con el que uno tiene que hablar y el mensaje que quiere tratar de transmitir. Yo el mensaje que les quisiera transmitir es que las elecciones electrónicas, el voto electrónico, tiene un componente muy importante tecnológico que se menciona mucho. Pero hay otro no menos importante o quizás aún más importante, que es el componente científico que se menciona poco. Para tener un voto electrónico confiable que pueda poder cumplir con los preceptos democráticos, es necesario que sea garantizado por problemas matemáticos que permitan garantizar la seguridad del sistema. Eso es ofrecido por una ciencia que se llama criptografía, o de manera más general, criptología, y tienen que ser mecanismos muy probados desde el punto de vista criptográfico, matemático, para poder ofrecer un sistema que le brinde un servicio a la sociedad. Entonces aquí tenemos una serie de dilemas cuando presentamos los requisitos que debe de cumplir el sistema desde el punto de vista criptográfico para que ofrezca esta seguridad. Y los dilemas ocurren porque muchas veces los requisitos están en tensión. Por ejemplo, nosotros queremos que solamente voten las personas que estén empadronadas, que tengan derecho al voto, que estén en la lista nominal, por ejemplo. Pero al mismo tiempo queremos que este voto sea secreto. Y eso es antagónico, porque por un lado queremos autenticar a la persona que quiere votar y por el otro lado queremos garantizar que su voto sea anónimo. Existen otros requisitos de los cuales les voy a platicar en mi presentación. Otro interesante es el problema de la coerción de voto. Cuando nosotros votamos electrónicamente, le queremos garantizar al elector que su voto va a ser contado adecuadamente. Para ello le podríamos brindar toda una serie de servicios, como por ejemplo recibos electrónicos, y al final publicar la lista de todos los votos que fueron contabilizados, pero si hacemos eso podemos vulnerar la secrecía del voto, y si lo hacemos demasiado con muchos comprobantes, entonces esto se puede prestar a que haya coerción de voto en ciertos contextos electorales. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos en el Departamento de Computación a diseñar estos sistemas electrónicos, tenemos aproximadamente 12 años de estarlos haciendo desde el punto de vista de la academia. Tenemos que estar tratando de convalidar, de tratar de aliviar esta tensión que existe entre los requisitos para el voto electrónico. El día de hoy les voy a presentar un voto electrónico que se está utilizando en el Sinvestav. A partir de mañana vamos a iniciar nuestro proceso electoral para escoger a nuestro director general. Estamos hablando de 9 campi alrededor del país, incluyendo Coahuila, Monterrey, Mérida, la Ciudad de México obviamente. Son 9 campi en total. Somos 750 profesores que vamos a votar vía electrónica, vía voto internet. Y ha sido una experiencia sumamente interesante porque trasciende la parte científica también y entra en la parte social.
Algo que me ha quedado a mí de moraleja de este proceso, porque yo soy responsable de este proceso, es que es sumamente importante la transparencia, porque lo que famosamente un político mexicano llamó sospechosismo, existe, y entonces debemos de tratar de ser tan transparentes como sea posible. Entonces voy a iniciar mi presentación. El concepto de voto electrónico de manera científica fue propuesta por el criptógrafo David Chaum, ahora un profesor semi-retirado de la Universidad de California en Santa Bárbara, y él concibió un sistema que pudiera utilizar medios electrónicos para emitir y contabilizar los votos de un proceso de elección. Eso fue en el 81, en el siglo pasado, ya hace bastantes décadas, varias décadas, pero ahora con los avances en las redes computacionales, el voto electrónico se ha constituido en una posibilidad, en una alternativa razonable para realizar procesos electorales. Es así como los sistemas de voto electrónico nos permiten llevar a cabo elecciones haciendo uso de medios electrónicos tales como computadoras, monitores táctiles, tarjetas inteligentes, etc. Nosotros clasificamos a los votos electrónicos de dos maneras, y se ha mencionado mucho en esta mesa, lo mencionó el consejero Yuri, lo mencionó el doctor Espinosa. Tenemos sistemas de voto electrónico y sistemas de voto por internet. En los sistemas de voto electrónico estaríamos hablando básicamente, para traducirlo, en sustituir la boleta electoral o la urna electrónica, la urna tradicional por una urna electrónica. Eso es lo que llamaríamos, o yo voy a llamar aquí en esta presentación, e-voto. Y el más agresivo, el más que involucra mayores retos desde el punto de vista tecnológico y científico, sería el e-voto, realizar las elecciones electrónicas a través de internet. Son cosas diferentes, y en esta presentación me voy a enfocar únicamente al e-voto. Entonces, el ejemplo, solo voy a mencionar que el ejemplo paradigmático del e-voto lo realizan nuestros, digamos, la hermana república, como nos gusta decir, del Brasil, y el ejemplo paradigmático son el sistema de urnas electrónicas brasileñas, las cuales, hay que decirlo, tienen muchos años de estar operando en las elecciones brasileñas, pero han sido susceptibles de análisis críticos por parte de la academia acerca de que también realizan su trabajo, sobre todo en lo que le llamamos randomización de los votos para garantizar el anonimato. Eso es algo que se está usando en Brasil, y sin embargo ha sido motivo de varios debates acerca de qué también lo están haciendo las urnas electrónicas brasileñas. En la siguiente lámina presento ya lo que sería el voto por internet, y voy a hablarles del sistema que diseñamos en mi grupo de trabajo. Lo llamamos Fidelis, y es el producto de una tesis de maestría que culminó en el año 2016. Y ahora voy a hablar de los requisitos que nosotros tratamos de que Fidelis cumpliera para realizar este voto por internet. El primero es obviamente la privacidad o el anonimato del votante. El sistema no deberá ser posible que ninguna entidad relacione al votante con el valor de su voto. Eso es fundamental. La autenticación, solo los votantes válidos podrán sufragar su voto. Eso no basta con enunciarlo, sino que hay que garantizarlo matemáticamente. Si no, no solamente por decir esto es anónimo, ya se logra ese anonimato, sino que se tiene que lograr con técnicas científicas. La verificación. Cada votante podrá comprobar que su voto fue correctamente contabilizado. La integridad. El valor del voto capturado por el sistema deberá ser el mismo que aquel emitido por el votante. Es decir, el sistema no podrá alterar el voto. Exactitud. El sistema no permitirá que votos inválidos sean contados, ni que votos válidos no estén incluidos en los resultados finales. Simplicidad. Los votantes podrán emitir su voto de forma rápida y con un mínimo de conocimientos técnicos. Eso también es muy importante. Si el sistema intimida al votante, entonces no va a funcionar en la práctica. Nosotros, por ejemplo, en el Simplestaff tenemos profesores, vacas sagradas nuestras, ya un poco mayores de edad,
que es necesario hacer una campaña muy especial para convencerlos de que esta tecnología es útil para nuestra elección de director. Flexibilidad, el sistema deberá ser compatible con diversos sistemas operativos, plataformas, dispositivos digitales y tecnologías. Si alguien quiere votar desde su celular y el celular es del año La Canica o tiene un sistema operativo ya antiguo, tenemos que mantener la compatibilidad con todos esos tipos de dispositivos, y eso implica un reto, eso sí, tecnológico, para poder darle servicio, soportar todos ese tipo de plataformas. Detección de votos duplicados, es obvio, no se debe permitir que una persona vote más de una vez, y el sistema, en caso de que alguien lo intente hacer, para empezar lo debe de impedir, que es lo que ocurre en el caso de Fidelis, para que no permitir este tipo de manipulación. Transparencia, los votantes deberán contar con conocimiento razonable del proceso de votación. Nosotros hemos realizado videos de YouTube, tenemos una página con fax, preguntas frecuentes, para que todos los profesores, en el caso de los usuarios de este sistema, puedan tener un conocimiento pleno de cómo opera el sistema. Equidad, ninguna entidad podrá obtener ningún resultado parcial, eso es importante. Solamente hasta el final, hasta el mero final, se va a poder develar el resultado de la votación. En el caso de Fidelis, el comité de auscultación, el cual está compuesto por 4 profesores muy distinguidos. Entre los 4 integran la llave secreta, la llave maestra, que es capaz de descifrar el resultado final de la elección, y eso se hace en una ceremonia pública. Eso consideramos que es un proceso, una característica muy importante de nuestro sistema. Auditoría, eso es fundamental, la auditoría. Debemos de permitir que cualquier entidad lleve a cabo, determine si se llevaron todas las etapas de la votación de manera correcta. Se suelen considerar 2 tipos de auditorías: la auditoría individual, en la cual cada uno de los votantes puede verificar si su propio voto fue contado adecuadamente, y la auditoría universal, en la cual una entidad cualquiera puede verificar algunas fases de la elección o inclusive todo el proceso de votación. Entonces, esta parte de la auditoría es muy importante para poder obtener la confianza del padrón electoral de que la elección fue limpia. Nosotros lo que usamos, solo voy a tener esta lámina técnica, usamos algo que se llama criptografía homomórfica. Es lo que se utiliza, este sistema está inspirado en lo que utiliza la Asociación Internacional de Criptología. La criptografía homomórfica es sumamente interesante porque del lado izquierdo ustedes pueden ver los votos, están en claro, decimos nosotros en la jerga. Aquí, por ejemplo, para ejemplificar, estoy poniendo que el primer votante tiene el voto por el 3, el segundo el 4, el tercero el 2. Si sumáramos esto, entonces esto nos da el número 9, en claro, pero eso no se envía del votante al servidor de votos en claro, sino que se cifra y entonces llega el 3, se cifra en este ejemplo como un 1, en la práctica estos números tienen 310 dígitos, pero solamente para ejemplificarlo estoy poniendo con números chiquitos. El 3 se cifra como un 1, el 4 como un 7, el 2 como un 5, y por la magia de la criptografía homomórfica, lo que hace el servidor de votos es multiplicar los votos, 1 por 7 por 5 da 35. Si este resultado cifrado se descifra con la llave que solo conoce la autoridad electoral, entonces mágicamente da el 9, que sería lo que hubiera dado si se hubiera contado de manera tradicional. Entonces esto significa que el servidor de votos puede, por decirlo así, contar votos sin saber qué resultado obtiene, porque ese resultado está cifrado. Fidelis, como les decía, no usa estos números chiquitos porque sería muy atacable, sino que utiliza llaves privadas de hasta 3072 bits, pero en la votación de mañana vamos a usar, por cuestiones de eficiencia, llaves de 1024 bits que equivalen a 310 dígitos decimales. El voto puede ser ejercido desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Debemos de soportar todos los posibles navegadores. Esto es un dolor de cabeza como no tienen idea, desde el punto de vista técnico. Nosotros nos concentramos en Chrome, pero también podemos satisfacer todos estos navegadores que se mencionan acá. Lo que mencioné, el tamaño de la llave.
Eso es importante. Fidelis entrega a cada elector un recibo de su voto. Esto se obtiene con lo que se le llama en la jerga una función picadillo, en inglés función hash. Es una huella digital que permite que el elector al final cuando se revelen los resultados, sepa si su voto fue contado o no, sin que se sepa por quién votó. O sea, se mantiene la secrecía del voto. Por motivos de tiempo voy a saltarme estos resultados. Simplemente les voy a mencionar de que los personajes en ese sistema están compuestos por algo que nosotros llamamos el trustee. Este sería la autoridad electoral. Esta es la persona que posee la llave de descifrado de los votos, la cual se va a utilizar en la fase de generación de llaves cuando se está configurando la elección, y en la última fase del proceso electoral que nosotros le llamamos develación de resultados. Por ejemplo, en el caso del Cinvestav, esto se va a hacer delante del director general y de todos los jefes de departamento. Va a llegar la autoridad electoral y delante de todos en tiempo real va a decirnos cuál es el resultado de esa elección. La elección arranca el próximo día, mañana, martes, y dura una semana. Es decir, los electores vamos a tener una semana para poder emitir nuestro voto. El otro personaje importante de nuestro sistema se llama el administrador, le llamamos el administrador o el coordinador. Él es el encargado de configurar el padrón electoral, la boleta electoral y el sellado de la elección, que permite garantizar de que esta no sea alterada durante esa semana que va a durar el proceso electoral. Finalmente, el último personaje importante del sistema es el votante, el cual está constituido por todas las personas con derecho a voto. Entonces, las 4 fases que configuran esta elección son la fase de generación de llaves a cargo del trustee, la fase de configuración de la elección a cargo del administrador o el coordinador, la fase de votación con un inicio y una finalización claramente especificados, y finalmente la fase de evaluación de resultados, la cual se hace en tiempo real y está a cargo del trustee, que sería la autoridad electoral. Entonces, les podría presentar las ventanas del sistema, pero en vez de hacer eso, los invito a las personas que estén interesadas a que acudan a esta liga, en donde se encuentra toda la información sobre el sistema y videos de YouTube para que ustedes vean cómo opera el sistema. Los personajes que están aquí son el grupo de criptografía del Departamento de Computación del Cinvestav IPN, somos el más antiguo del país, hemos graduado pues una buena cantidad de doctores y maestros en ciencias, todos en especialidad en criptografía, y estamos muy orgullosos de ser los fundadores de la conferencia LatinCrypt y de la Escuela de Seguridad AS Crypto, que es la más importante a nivel Latinoamérica en criptografía y en la que se discute con mucha acuciosidad los temas de voto electrónico. De hecho, el próximo LatinCrypt se va a realizar el 2019 en Chile. Gracias, eso es todo lo que tenía que decir. Gracias, doctor Rodríguez. La verdad es que sí vamos a estar muy pendientes de cómo les va mañana con su votación. Se ve que tienen bastante pensado y desarrollado, y no era para menos, pues ustedes son los pioneros en este tema, entonces estoy seguro que tendrán mucho éxito. Reflexionaba yo al escuchar al doctor Rodríguez en cómo se van generando confianza en estos sistemas. Estonia, que es el clásico ejemplo que se pone en sistemas de voto por internet, multiplicó radicalmente la cantidad de votos que recibe por internet como concurso del paso del tiempo. El paso del tiempo permitió que la gente adquiriera confianza, que la gente se familiarizara. Empezó siendo el 1.8% de la votación que recibían, después ya era el 30%, el 40% de la votación recibida a través de internet, cosa de sentirse seguro. El tema de los cajeros automáticos que decía el doctor Espinosa hace un rato, y yo creo que pues a esta generación le va a tocar ver el paso de la muerte de la urna transparente en plástico o en otros materiales y pasar a la urna electrónica, y vamos a tener que decidir cuándo es el momento de hacerlo ya de manera regular y en todos los casos. Dicho eso,
quisiera pedirle al doctor Tomás Barro de la Universidad de Chile y además gerente de eVoting Chile que nos regale una reflexión sobre estos sistemas. Adelante, doctor Barros, por favor. Gracias. ¿Lo giras con esto? ¿Cómo se suma? Perfecto. ¿Aló? Hola, bueno, primero gracias por la invitación al panel. Fue muy afortunado que el doctor Francisco hablara antes porque la tecnología que nosotros usamos es exactamente la misma. Usamos también los algoritmos de Pascal Payet, de criptografía homomórfica, esto de poder sumar los votos encriptados y tenemos llaves también para abrir la mesa que la tienen los miembros de las comisiones electorales. Yo soy el fundador y gerente general de eVoting, que es una empresa privada en Chile que da el servicio de votar por internet. ¿Okay? No es para, oficialmente, bueno, les voy a hablar un poco de Chile, pero no es para la elección de autoridades políticas, pero sí para varios otros organismos que les voy a comentar. Y afortunadamente no voy a ir por la línea técnica, porque el doctor ya lo presentó, sino más bien les voy a contar algunos casos de experiencia donde el voto por internet significó una transformación también de la democracia, o sea, tiene un impacto mucho más allá de que vote más gente. Entonces, voy a partir. Contarle un poco, Chile es mucho más chiquitito que México. Somos 15 millones y medio de habitantes, de los cuales están habilitados para votar 14.3 millones. El voto es con inscripción automática y voluntario. Pero las tasas de participación son bien bajas. O sea, el 49% fue la última elección, y que eso fue un poquito más alto porque estaba más reñida la elección. Pero en general vota el 42-45% de la gente. La votación es en papel, uno tiene que ir a la mesa que se le asigna, que generalmente al lado de la dirección, pero como uno nunca actualiza la dirección, al final siempre le queda lejos. Hay un instituto central autónomo como el INE en México que se encarga de ejecutar estas elecciones, que en Chile se llama CERVEL, Servicio Electoral. Nuestra empresa es la única, ahí con exclusión me refiero a nuestro conocimiento, por lo menos somos la única empresa en Chile cuyo negocio es votaciones. Hay algunas empresas de software que ofrecen de vez en cuando, pero nosotros nos dedicamos exclusivamente a votaciones y así lo hemos querido hacer, digamos. Y el tipo de elecciones que estamos trabajando son de negociación colectiva, esto a nivel de sindicato, elecciones de directorio sindicato, de reforma estatuto sindicato y organizaciones gremiales. También trabajamos mucho con colegios profesionales. De participación ciudadana, justamente hemos trabajado con municipalidades que creo que se llaman Colonia, sería lo que leen en México, en presupuestos participativos. Y otras consultas, por ejemplo, la Asociación de Actores de Chile elige al mejor actor, así como el Oscar versión chileno, y lo votan con nosotros. Ya. Nuestra empresa, hemos ejecutado, esto era hasta ayer, 415 elecciones, hemos recibido 220.000 votos y tenemos 202 clientes. Eso habla que tenemos muchos clientes chicos, trabajamos mucho de esos 202 debe ser un 60% sindicato, en nuestro área más fuerte, donde trabajamos. Y aquí quería rescatar algunas experiencias que significaron verdaderas transformaciones en la democracia, en parte producto a que el voto electrónico. La primera experiencia, y que esto de aquí nace en nuestra empresa prácticamente, yo vengo de la academia, hice un doctorado en informática. Me interesan mucho los temas criptográficos, estaba investigando en temas de voto electrónico y desarrollamos un software para votación electrónica que quisimos probar, que partimos casi como un experimento académico. Dijimos, bueno, ejecutemos este software y veamos si funciona, si la gente lo usa, si la gente confía. Y justo coincidía la elección del 2013, la presidencial, que en Chile aún no se aprobaba que los chilenos que vivían en extranjero pudieran votar. Entonces decidimos hacer una votación simbólica de chilenos que vivían en extranjero. Y montamos toda la plataforma de votación y, bueno, obviamente restringimos que los votos solo podían venir desde direcciones de internet que estuvieran fuera del país. También quisimos replicar un poco cómo votan los chilenos, y ahí en el lado izquierdo ustedes ven esa papeleta, es la copia bastante exacta de la papeleta real de votación. Cuando uno va a votar a su mesa, entra en la urna, marca una raya vertical en el candidato
Y esas como marcas de doblez también son reales, porque a uno le pasan el voto medio doblado porque hay una forma de doblarlo para ponerle el sello y después depositarlo en la urna. Entonces, como esa era la forma que los chilenos estaban acostumbrados a votar, lo quisimos replicar, hicimos esa papeleta, y después de que uno marcaba su opción y se encriptaba, como ya explicó el doctor Rodríguez, este voto se encriptaba y se presentaba frente a la urna, que es como el equivalente a estar frente, a punto de depositar el voto. Y ahí se le consultaban los datos, el número de identificación nacional y un número de serie que viene dentro de la cédula de identidad nacional que permitía verificar que él tuviera una cédula vigente. Y además nos permitía, estamos en línea con el servicio electoral, así que nos permitía verificar que estuviera dentro del padrón, o sea que estuviera habilitado para votar. Y al lado hay 4 imágenes, que son 2 imágenes de pasaporte y 2 imágenes de cédula de identidad con lo que se podía votar. Y justo nos tocó una transición entre un sistema viejo de pasaporte y un sistema nuevo de pasaporte, y por eso tuvimos que poner todas las posibilidades había y por haber para que la gente pudiera identificarse. Este experimento lo hicimos durante 7 días, donde el último día coincidía con el día de las elecciones en Chile. En Chile las elecciones siempre son un domingo. Esto fue desde el lunes hasta el domingo. Nosotros abrimos la mesa 1 hora antes que se empezaran a abrir las mesas de la votación real de papel. Y recibimos votos de varios países, 105 países. También quería contarles que nosotros esperábamos, esto lo hicimos con un experimento académico, queríamos probar nuestro sistema. Y resulta que agarró mucho vuelo, porque la discusión de que los chilenos pudieran votar afuera era una discusión que se había dado desde que se acabó la dictadura y volvimos a la democracia, y estaba siempre en la discusión y nunca se lograba modificar la Constitución para que pudieran votar. Entonces prendió mucho, o sea, salió en la prensa, los candidatos que iban a la presidencia convocaron también a votar con este sistema, nos apoyó mucho el expresidente Lagos con su fundación y su red de difusión y de medios. Entonces, de un experimento que esperábamos recibir 500 votos, quizás 1000, con suerte, nos fue súper bien. Y votaron 14.000 personas. Que en el contexto chileno, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus mejores encuestas lograba recibir 1000 opiniones de chilenos viviendo afuera, entonces fue súper impactante. Pero lo más importante, y aquí es donde quiero mencionar cómo el voto electrónico un poco transformó la democracia, porque en Chile estaba lleno de mitos, y una de las razones de por qué no se aprobaba que los chilenos que vivían en extranjero pudieran votar era porque la derecha usualmente se oponía porque había un prejuicio de que como muchos de los chilenos que vivían afuera en realidad vivían afuera exiliados políticos, y eran los exiliados que todavía estaban afuera, o eran hijos de exiliados que estaban afuera, se presuponía que el voto de extranjero, del chileno extranjero, iba a ser un voto de izquierda. Y la derecha, obviamente por conveniencia electoral, siempre se opuso a eso. Bueno, cuando nosotros abrimos la urna descubrimos que para nada, que el voto de los chilenos que vienen extranjeros era muy similar al voto que se está dando en Chile. Y los porcentajes fueron bien similares. Entonces eso como que rompió este mito, y inmediatamente apenas asume, en ese momento ganó Bachelet, apenas asume la presidenta, se empieza a discutir ya más seriamente la modificación constitucional. Y en Chile, para modificar la Constitución se requiere un número altísimo, mucho más que la mitad de los votos del Congreso de ambas cámaras. Creo que son 5 séptimos, una cosa que tiene que haber de verdad un acuerdo muy global, y se logró. Y en abril del 2015 el Congreso aprobó este cambio constitucional, y los chilenos pudieron, de ahí para adelante, las elecciones que vinieron, votar desde el extranjero. Y a mí me gusta pensar que esto es una discusión larga, que se dio en muchas instancias, pero me gusta pensar que nosotros pusimos un granito de arena en eso, al romper estos miedos de que este voto fuera muy de izquierda. El 2017 fue la primera votación oficial, desafortunadamente, desde mi punto de vista. Ahora quizás es un pequeño paso que había que dar antes de algo más avanzado. Se decidió votar en los consulados con una mesa en papel, y había que ir y marcar, y eso hizo que la participación fuera bajísima. Más particularmente el hecho, había que registrarse antes. Y en Chile, yo no sé si es algo latino o algo chileno, pero todo se deja para última hora. Y el gráfico, pueden ver que el gráfico a la derecha muestra cómo votaron los chilenos en nuestra votación, y obviamente la gran mayoría votó en la última hora. Entonces nadie anticipa registrarse 3 meses antes para poder ir a votar. Nadie cambia la dirección de donde uno está registrado 3 meses antes, y se cambia 1000 veces, después tiene que tomar el auto, el taxi, el bus para ir a votar. Entonces votaron muy poquito. Finalmente votaron 23.000.
Yo digo desafortunadamente porque yo sé que en México tuvieron también menos votación de la que se esperaba y yo estuve antes de que fuera esta elección, invitaron al INE a Chile y hablaron de las dificultades para que votaran, siendo que se votaba por sobre y ya estaban preparando sobre y que estaban empezando a analizar el voto electrónico, pero desafortunadamente el CERVEL chileno no quiso arriesgarse más. Ahora yo entiendo que no quiso arriesgarse porque era el primer experimento, pero espero que para el futuro se abran más posibilidades. Y otra cosa interesante de esto es que en esta votación descubrimos que había muchos chilenos en Chile que no podían votar, que nos empezaron a llamar. Porque en Chile, bueno, no sé si saben, Chile tiene un fuerte mercado, una fuerte industria minera, y las minas en general están en el desierto, y la gente que trabaja en las minas va a trabajar varios días. Va a trabajar 7 días, después vuelve 4 días o 5 días de vacaciones a su casa. Trabajan por turno. Entonces nos empezaron a llamar de las minas que ellos querían participar también, porque no podían trasladarse a sus lugares de votación que están a 1000 kilómetros, 2000 kilómetros. Nosotros no los dejamos porque el ejercicio queríamos hacerlo limpio, queríamos ver de verdad quiénes votaban afuera, pero ahí descubrimos que había en la minería y en los médicos también que estaban de turno en los hospitales y que tampoco se podían trasladar a sus lugares de votación, un potencial de gente que está exigiendo, que quería participar, quería votar, quería manifestarse democráticamente y que no estaba siendo atendida. Entonces, de ahí dijimos, creamos la empresa. Y creamos la empresa y empezamos a dar estos servicios. Otra elección que yo quería nombrarles que también hace una transformación es que los médicos, justamente, que nos habían contactado, y cuando creamos la empresa fue nuestro primer cliente, y nos piden votar electrónicamente por internet. El 2011 ellos votaban solo con papel, son más o menos 20.000 los médicos inscritos en el colegio médico. Es un colegio médico influyente en Chile, influye mucho en las políticas públicas de salud. Y el 2011 ganó una lista que se llama gremialista, que es una lista más bien centro-derecha que es del continuismo, ¿ya? O sea, que mantiene, que hace una buena labor, no estoy criticando la lista, que hacía una labor y quería mantener esa labor. El 2014, que fue cuando trabajaron con nosotros, hubo una mezcla papel-voto electrónico y aumentó, eso es una cosa inmediata cuando aparece el voto por internet, que aumenta la cantidad de gente que participa. En este caso aumentó a 7.000 los votantes. Sigue ganando esta lista de continuidad a nivel nacional, pero en Santiago ganó una nueva lista. Y eso rompió esquema, ganó un nuevo movimiento, principalmente de médicos jóvenes, médicos que están recién empezando su carrera como médicos. Y eso produjo ruido, produjo harto ruido. De hecho, produjo tal ruido que en la próxima elección hubo un aumento considerable en la elección. Ellos ya votaron 12.000 médicos. Y ganó este nuevo movimiento. Entonces, ¿qué pasó con el voto electrónico aquí? En un principio permitió que votara un poquito más, pero produjo un ruido que hizo que el resto de los médicos, que le era un poco indiferente, reaccionaran y participaran de la elección, y además produjo un cambio político. O sea, la lista tradicional con ciertas ideas cambió a una lista son más bien médicos jóvenes, como les decía, lo cual también desmitifica esto, no sé si pasa acá, de que los jóvenes no se interesan, eso rompió completamente. Y hoy en día hay un colegio médico que es mucho más representativo y que está haciendo transformaciones tremendas a nivel de la salud pública de Chile. Así que también ahí hay una cosa donde el voto electrónico hizo un efecto mucho más allá de lo que es simplemente votar. Por último, tomando un tercer ejemplo, es el sindicato de pilotos de LAN LATAM Chile, ¿ya? De los pilotos chilenos. Ellos nunca lograban tener una votación de más allá del 60% por su trabajo, porque están volando, estaban afuera, etcétera. Trataban de resolverlo colocando la urna de votación en el aeropuerto, pero comprenderán, o sea, después de 12 horas de vuelo nadie quiere parar a hacer una cola y ponerse a votar. Entonces nunca lograban tasas muy altas de votación y cuando nos contrataron llegaron al 98% de votación, que es altísimo. Y fue justamente para una negociación colectiva, que es cuando se negocia con la empresa los derechos colectivos de todos los trabajadores. Y también produjo un cambio importante, porque es muy distinto cuando un 60% vota huelga, por ejemplo, que no está de acuerdo con lo que está ofreciendo la empresa, a que el 98% vote huelga. Entonces el poder de negociación que le dio al trabajador fue mucho más alto y pudieron negociar muchas mejores condiciones. Y nosotros teníamos prejuicio que la empresa nos iba a un poco odiar, digamos, de decir, bueno, oye, aquí nos están pidiendo un gallo con mucho más poder a negociar, pero al contrario, hablamos con gente de recursos humanos y estaba feliz porque también, del punto de vista de la empresa, ellos logran llegar a un acuerdo con casi el 100% de los pilotos. Entonces es mucho menos cuestionable ese acuerdo y es mucho más legítimo y se respetan más los plazos, porque esto se negocia a 2 a 3 años
y no se vuelve a discutir. Y eso le da la tranquilidad a la empresa. Bueno, además estaba negociando la fusión con LAN, con TAM de Brasil. Así que ellos están felices también. O sea, fue una ganancia para ambos sectores. También mencionar que para poder votar para poder lograr que los sindicatos pudieran votar en Chile, necesitamos un permiso de la Dirección del Trabajo en Chile, porque las votaciones sindicales son supervisadas por la Inspección del Trabajo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por una razón histórica de abuso de los empleadores que presionaban para que salieran sindicatos afines a ellos. Entonces, desde que se volvió la democracia, existe el Código del Trabajo que tiene que ir un inspector al lugar de votación a cada empresa a revisar que los trabajadores efectivamente voten libre, secreto y con todas las garantías de las votaciones. Entonces, cuando nosotros llegamos a pedir permiso para que nos dejaran votar remotamente, lo primero que me dijeron fue que no, obviamente, y éramos como la 10ª empresa que llegaba, además. Pero empezamos una discusión, primero contándole cómo los sistemas informáticos de verdad garantizaban el secreto y la contabilidad y que fuera íntegro. Pero además, lo que nosotros hicimos fue integrar al inspector de la Dirección del Trabajo en nuestro sistema. Entonces, hoy en día un inspector del trabajo lo que tiene una cuenta en el sistema nuestro, puede entrar vía página web y puede ir viendo en tiempo real cómo está sucediendo la elección, de dónde vienen los votos, quién está votando, puede sacar reporte en cualquier momento con un clic. Y además facilitó, por ejemplo, el Banco del Estado de Chile, que tiene sucursal en todas las ciudades, cuando votaba el Banco del Estado, bloquea la Inspección del Trabajo, porque hay que mandar un inspector a cada una de las sucursales del Banco del Estado en todo Chile. Entonces, también rompió eso. Digamos, los sindicatos necesitan pedir con mucha anticipación las elecciones. Si justo se enfermaba el inspector ese día, tenía que esperar otros meses para poder lograr la hora. Y ahora los inspectores están llevando elecciones nacionales, como el Banco del Estado, con un solo inspector, que es capaz de conectándose al sistema, viendo qué está sucediendo. Y también incluso ahora hay inspectores que están manejando varias elecciones al mismo tiempo, y lo están haciendo de su oficina. Entonces, al final nos transformamos un poco en un aliado de la Dirección del Trabajo. Hemos hecho, bueno, varias votaciones de distinto tipo. Aquí quería nombrarles algunas, por ejemplo, la ANEF es la Asociación de Empleados Fiscales de Chile, es la asociación más grande chilena, son como 200.000 socios, y ellos antes votaban con 3.000 lugares de votación en el país, y ellos no tienen los recursos del CERVEL, del Servicio Electoral, digamos, no. Entonces no era fácil montarlo y se demoraron 2 meses en tener los resultados. Después votaron con nosotros y se demoraron 5 minutos en tener los resultados. Así que por supuesto, cuando demoras 2 meses antes de saber los resultados, ya parten las acusaciones de suspicacia, que modificaste la urna, que las papeletas no llegaron, etcétera. Y otro caso de los que están aquí para mencionar, interesante, es la UDI, que es un partido político, que debe ser el partido político más grande de Chile, que con ellos votamos por internet, pero presencial. ¿Qué significa eso? Que en resumen, de los computadores de donde recibíamos votos los restringimos a computadores conocidos. ¿Ya? Y es parecido a la máquina de votación, pero como están conectados podemos usar cualquier computador. Entonces lo que hizo la UDI, montó como 100 mesas, llevaron notebooks o computadores de gente que lo ofreció voluntariamente. Nosotros capacitamos a los vocales que iban a estar atendiendo esas mesas para que aprendieran a cómo se habilitaba, y los votantes llegaban y se presentaban físicamente, se verificaba su militancia y se les da acceso a los computadores. Entonces es una versión mucho más económica y más versátil de votar, y fue un tremendo suceso, y nos fue muy bien esa elección. Ahora van a votar de nuevo en diciembre. Entonces, de la experiencia, porque hay muchas cosas las que nombró el doctor Rodríguez que la hemos visto en la práctica, de que la gente confiara, que no confiara, que entendiera, que por ejemplo nosotros siempre quisimos que el votante votara sin instructivo, o sea, que se enfrentara por primera vez en su vida al sistema de votación y pudiera votar de inmediato. Que no lo logramos, obviamente, las primeras veces, o sea, eso lo fuimos refinando con la experiencia, con el feedback que fuimos recibiendo. Pero claramente, una es que las tecnologías ya están bastante maduras, o sea, ya no es un desafío que haya que investigar más, o sea, siempre hay puntos que hay que resolver y van a haber en el futuro, pero hoy en día ya hay tecnología suficientemente madura como para poder hacer esto en serio, para poder elegir autoridades. Bueno, y Estonia es el claro ejemplo de que se hace. Hay que adecuarla a las realidades de cada país. Por ejemplo, en Suiza se vota mucho electrónicamente, pero en Suiza uno recibe un recibo de por quién votó, para poder verificar después. Eso en Chile es imposible. Eso se presta inmediatamente para que se venda ese voto.
Entonces nosotros no podemos dar ningún recibo de por quién se votó. Damos un recibo que se votó, pero no por quién. Entonces hay que adecuarlo a las realidades y a las sociedades de cada uno. Hay el gran desafío es romper la desconfianza, que la gente confíe en el sistema, y sobre todo es como lo que hemos visto mucho, el que pierde, el que más que tiene que confiar. Porque es muy tentador, y lo han hecho varias veces, a la lista que pierde echarle la culpa al sistema. Entonces dicen, no, perdimos, pero es que ustedes manipularon, o que estaban de acuerdo con la empresa, o cualquier cosa así. Entonces eso hay que romperlo, y hay que romperlo antes de que se sepan los resultados. Y es un trabajo de asamblea, de explicar, de conocer. Y lo otro que hemos visto que es muy difícil es que los que están en el poder ahora a veces tienen votaciones muy bajas, 30%, 40% sindicatos, pero controlan muy bien ese 30%, 40%. Entonces el presidente sindical o la directiva que quiere mantenerse prefiere no abrir el espacio para que vote más gente, porque ese poquito que vota él ya lo controla. Entonces ahí hay otra resistencia que es difícil de batallar. Por suerte a nosotros nos ha tocado mucho dirigente en retiro, que ha querido dejar como un sello en su partida y nos ha contratado justamente para eso. Así que lo hemos ido lograr rompiendo esas barreras de a poco. Pero al final la gran lección es que esto es un paso a paso, lo que yo quiero concluir ahí, y que es voto a voto. O sea, cada vez que una persona vota electrónicamente por primera vez, para nosotros es un triunfo, porque eso quiere decir que en algún futuro estamos pavimentando el camino para algo que, aunque haya mucha gente que se opone, es inevitable. Yo creo que es inevitable que en algún futuro la gente va a votar remotamente por internet o por alguna red que pueda existir en el futuro, pero va a votar. Y entender también que tampoco reemplaza el papel, porque la gente que más se resiste al que cree que esto le van a quitar el papel, y no. Esto es abrir el abanico de más posibilidades de por dónde se puede votar, y un poco tomando lo que decía Yuri del caso de los bancos, es muy buen ejemplo. Los bancos antes era muy desconfiado poner un número de tarjeta de crédito en internet. Hoy en día se hacen todas las transacciones bancarias por internet y nadie las está cuestionando. Yo me imagino que el voto va a seguir un camino parecido. O sea, la gente está desconfiando ahora, pero eventualmente va a confiar. Y si bien hoy en día hacemos muchas transacciones por internet bancaria, tampoco se han eliminado las sucursales. O sea, la gente que quiere seguir haciendo un cheque a mano, ir a sucursal y cambiar su plata, lo puede seguir haciendo, y hay que pensarlo así. Eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Tomás, por su participación. La verdad es que sí sorprende la cantidad de aplicaciones que tiene el voto por internet. Es la maravilla de estas tecnologías. Una vez que las tenemos, las podemos aplicar con pequeños ajustes a los sistemas, los podemos aplicar a comunidades pequeñas, a comunidades grandes, con mayor confianza, con mayor desconfianza, que viven muy lejos, que viven muy cerca. Se trata ya de pequeños ajustes y ya no volvemos a empezar cada vez desde cero. Bueno, durante el tiempo que estuvieron amablemente hablando los expositores, se entregaron preguntas y se entregaron papeletas para las preguntas, las que correspondían al doctor Víctor, a quien le voy a pedir que sea breve en sus respuestas. Ya se las entregué, entonces le quisiera pedir de una vez si pudiera adelantar algunas reflexiones, y yo me he guardado para mí algunas que tienen que ver con toda la mesa. Ahorita las diré en su momento, doctor. Sí, muchas gracias, Yuri. Se pueden sintetizar las preocupaciones porque tienen que ver con dos ejes. Por un lado, ¿cuándo será el momento apropiado para usar estas herramientas tan importantes? Yo creo que hay una coyuntura, lo dije y lo sostengo, creo que este proceso de transición hacia el uso de nuevas tecnologías, tanto al interior como al exterior, es decir, tanto a los mexicanos que residimos en México como en el exterior, tiene que ser un proceso. Y yo creo que con la dinámica que tienen las reformas electorales en este país, seguramente habrá una reforma electoral en 2019. A cada elección presidencial le sigue una reforma electoral, y creo que ahí se podría introducir la posibilidad de utilizar urnas electrónicas
para ciertos distritos y vinculantes. Es decir, yo creo que como proceso tenemos que ir avanzando, creando esta confianza. Sería muy difícil que de golpe, digamos, se introdujera un cambio radical en ese sentido de que todo va a ser por vía electrónica o todo va a ser un sistema mixto en donde se pueda votar por ambas opciones. Creo que también habría que introducir a manera también de proceso centros de votación, y creo que para el uso de Internet, de la votación por Internet, pudiera ser la elección de 2024, ¿no? Para incorporar a los mexicanos de fuera y estas nuevas tecnologías. Hay la brecha digital, hay una pregunta sobre, bueno, pues hay ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales, que desconocen la tecnología, lo que se mencionaba, tienen aparatos muy obsoletos o rudimentarios, no hay servicios de Internet. Sí, esto hay que cuidarlo mucho, sobre todo, insisto, para no aumentar esta brecha digital. Y aquí se podría pensar sobre todo en urnas electrónicas que no requieren el uso de Internet para ir llegando a estas comunidades. El caso más emblemático en esto es Chile, que tiene un territorio enorme y que prácticamente toda su votación ya es por urna electrónica. Entonces, creo que sí hay ejemplos en donde podemos incluso tener esta inversión e irla recuperando poco a poco. Gracias, doctor Espinosa. Le pediría ahora al doctor Rodríguez si nos Bueno. ayuda con sus respuestas. Sí, gracias por las preguntas, sumamente interesantes. Lamentablemente el tiempo no nos va a dejar contestarlas todas. Aquí una breve selección y una breve respuesta a ellas, porque algunas de ellas ameritarían extenderse un poco más. Dice esta pregunta: ¿el sistema Fidelis se puede caer, como ocurrió en México en el proceso electoral del 88? Esto es algo muy importante de evitar. Nosotros solo hemos tenido 7 elecciones con Fidelis, y sí pasó que hubo una tormenta y se fue la luz por 2 horas, y pensamos, en un sábado, pensábamos que eso no iba a afectar mucho las elecciones, pero sí recibimos críticas por eso. Entonces, parte del diseño del sistema es configurar servidores con redundancia, como se le llama técnicamente. Significa que si se cae un servidor, entre inmediatamente el otro para que el sistema garantice el servicio continuo. Una segunda pregunta dice: ¿cómo garantizar la secrecía del voto en su modalidad electrónica, teniendo en cuenta que la autoridad electoral tiene la llave de cifrado? Esa es una pregunta muy interesante de Gabriela. Es muy importante separar al administrador, que es el que tiene a su cargo el servidor de votación. Recuerden que los votos se reciben cifrados. Mientras el servidor de votación no tenga esa llave de descifrado, solamente está recibiendo los votos y no tiene manera de abrirlos. Entonces es importante que esa llave maestra, que es la que descifra todos los votos, la tenga la autoridad electoral, y solamente la autoridad electoral. Hay que confiar en la autoridad electoral y en la separación de los papeles. Un personaje es el que mantiene la llave de descifrado y otro personaje es el que recaba los votos. Una pregunta más, dice: ¿cuándo piensa que podemos ver en México elecciones federales locales con criptografía de blockchain? Esta es una tecnología sumamente interesante. Falta para eso, porque digamos, la tecnología todavía no está tan madura. Yo, desde mi punto de vista, quizás es una opinión personal, sí es muy interesante por eso de que se pueden firmar contratos inteligentes con ella. Entonces yo creo que sí es algo para el futuro, pero primero hay que empezar con elecciones acotadas, como las que mencionaba el doctor Barros. Gracias, eso sería todo por mi parte. Gracias, doctor Rodríguez. Doctor Barros, por favor. Hola, bueno, yo tengo aquí algunas preguntas. Una es cuáles son nuestros clientes, que como les mencionaba, el grueso son sindicatos, organizaciones gremiales, municipalidades, el Enta Colonia, y organizaciones de distinto tipo, como les contaba, de actores. Estamos también trabajando con los bienestar de las empresas, porque ahora están para elegir representantes en los directorios de la empresa, y estamos abriendo el camino, pero todavía nos falta un poco porque es mucho más complejo, para sociedades anónimas, para votación de socios.
son los clientes que tenemos. Me preguntan si hemos sido víctimas de ataque informático. Que nos hayamos dado cuenta, no. O sea, intentos de ataque tenemos a cada rato. Nosotros tenemos los servidores en la nube, las tenemos específicamente en Amazon y en otro proveedor de Estados Unidos. A veces nos atacan que nos empiezan a tratar de usar mucha gente el sistema, pero la nube crece y se reduce. No se maneja el concepto de cloud computing, pero cuando se ve que hay más requerimientos computacionales van apareciendo servidores y cuando esa carga disminuye van desapareciendo. Entonces, en teoría, el sistema aguanta todo lo que aguanta la tarjeta de crédito, porque eso me lo van cobrando por hora. Pero no hemos tenido un ataque así que nos haya dejado fuera todavía. Sí, nos basamos en Internet. Si no hay Internet no podemos hacer nada. Esa es nuestra base, que tiene que haber acceso a Internet. El impacto tecnológico, me preguntaban si, además de esto del Colegio Médico, hemos visto la mayor participación de jóvenes en otras votaciones. La verdad es que no hemos hecho la medición. Que cuando llega solo un número identificador nacional, no sabemos la edad que tiene el votante. Ya, en el Colegio Médico lo sabemos porque conversamos con la gente, pero no hemos hecho ese estudio estadístico. En el caso de los chilenos extranjeros, como el número de identificación nacional se va dando secuencialmente en la medida que uno va naciendo, sí podemos estimar más o menos. En el caso de los chilenos extranjeros, el grueso de la gente que votó era entre 30 y 50 años. Y en cuanto a la brecha digital, en Chile hay una brecha, pero con la edad, no con el acceso. O sea, el acceso a Internet la tiene todo el mundo, los sectores pobres también, pero le cuesta más a la gente mayor edad que a los más jóvenes poder votar. Ahí tenemos una brecha que resolver. Los votos, cuando están más de un día, me preguntan cómo podemos garantizar que no son intervenidos. Es porque cada votante, al igual que el sistema de Fidelis, cada votante recibe un código único de su voto. Y esa lista de votos recibidos nosotros las publicamos, las vamos publicando en tiempo real. No la opción, porque está encriptado, nadie puede entender lo que dice, pero sí vamos publicando cómo van llegando los votos, XP, etcétera, y hay un listado, y uno puede buscarse con su código que su voto está ahí, que fue bien contabilizado. ¿Ya? Esa es la forma que tenemos. O sea, al final es la sociedad la que está mirando la urna, que es la que garantiza que la urna no ha intervenido. Es la misma idea que el papel, ¿eh? O sea, al final la urna transparente no está intervenida porque está todo el mundo mirándola. El mismo concepto, pero a nivel virtual. Y también preguntaban cuánto tiempo se mantienen los votos. Y esto abre una de las preguntas que todavía hay que resolver en informática. Nosotros los mantenemos para siempre. O sea, lo guardamos en medios digitales y los dejamos ahí almacenados para el resto de la historia. Y uno de los desafíos de la informática es cómo nos aseguramos que un voto que se encripta hoy, en 80 años más no se pueda desencriptar, no se pueda romper cuando los computadores sean mucho más poderosos. ¿Ya? Y es una pregunta más o menos abierta, porque al final radica en qué tan grande usamos la llave para protegerlo. Pero es importante, porque si yo tengo 18 años ahora estoy votando y quizá a los 60 voy a ser candidato presidencial de la derecha y justo votaba por los comunistas cuando era chico y se enteran, me va a producir un problema. Entonces tenemos que asegurar el secreto por lo menos 100 años o 120 años, por lo menos una vida humana del voto electrónico. Así que esa es una de las preguntas que todavía la academia tiene que trabajar más. Eso, no tengo más preguntas. Bueno, se quedaron algunas otras que eran compartidas y demás. Lo que voy a hacer es dárselas a los respectivos expositores para que les contesten en su momento. Muchos me pusieron sus correos electrónicos. No quiero dejar de responder algunas que me tocaran a mí. Son reflexiones en torno al voto por Internet en su versión chilanga. A nuestro sistema de voto por Internet. Y hay algunas reflexiones interesantes. Me dicen, acuérdese, un tema que es importante cuando uno trabaja en voto por Internet, pues puede ser que los partidos tengan los padrones de la ciudad, tienen acceso al listado nominal, tenemos que poner ahí una alerta. En otro me dicen, en el pasado ha habido acarreos a las urnas electrónicas, porque como esas no necesita la gente vivir en la colonia donde está la casilla, sino están en toda la ciudad, nos dicen en el pasado ha habido acarreos. Esas dos cuestiones fueron parte de las deliberaciones de un grupo de especialistas que hace un par de años acompañó los trabajos del instituto, que decidimos
hacer un ajuste importante, una cirugía mayor a nuestro sistema de voto por Internet. La doctora Gallegos es una especialista importante que nos acompañó en esos trabajos. Ella y sus compañeros nos revisaron el sistema y, entre otras cosas, junto con los partidos, llegamos a la conclusión, primero, tiene que haber una entrega de contraseñas físicamente a los ciudadanos. Y entonces, tenga o no tenga listado nominal un partido político o un operador político, lo que sí sabemos es que quien tiene la contraseña es el votante. Y además todavía le pusimos una segunda contraseña que se entrega el mero día de la jornada electoral directamente al teléfono del votante. Y dos, para nosotros sí representaba un riesgo tener esas computadoras donde podía haber riesgo de acarreo. Entonces lo que nosotros decidimos es, pues, la verdad es que un sistema de votación por Internet no requiere la colocación masiva de computadoras si esto representa un riesgo. Entonces, más bien meter más recursos a la promoción del voto por Internet y a la simplificación del sistema, y no tanto a estar poniendo computadoras en la ciudad, que eso sí nos traía algunos problemas logísticos importantes. Yo pienso que el sistema chilango está listo para mayores retos, más allá del presupuesto participativo. El próximo año tendremos comités ciudadanos, pero creo que puede servir de semilla para una eventual utilización para captar el voto migrante. Ya ha probado ser seguro, ya ha sido revisado por las autoridades jurisdiccionales que evaluaron los parámetros del sistema y consideraron en ese momento que sería factible. Hay un tema que no se abordó, a lo mejor el doctor Jordi lo toca en su momento, está el tema de cuáles son los parámetros internacionales, los estándares internacionales aplicables, y el tema de la utilización privada, la contratación de empresas para que hagan estos sistemas. Siempre las autoridades electorales tenemos que generar respuestas de hasta qué momento puede uno contratar, en qué parte ya se tiene que meter la autoridad y tener procesos propios, qué parte sí puede contratar. En fin, ese es un límite que habrá que ir pensando como sociedades para que las autoridades electorales no pierdan el control de sus procesos y, sin embargo, sí se puedan beneficiar de todos los desarrollos que se han ido generando por parte de la iniciativa privada. Ya estamos colgadísimos en el tiempo, entonces yo ya me voy a frenar en mi propio tiempo y más bien quisiera pedirle un aplauso para los ponentes para poder entregar sus diplomas. Muchas gracias, consejero. Le pido por favor nos haga el honor de entregar los reconocimientos. Así es como concluimos la primera mesa llamada Uso de tecnologías de la información en los procesos electorales. Gracias, consejero, por la moderación. Gracias, doctor Víctor Alejandro, doctor Francisco Rodríguez y doctor Tomás Barros por su presencia. Muchas gracias.